Y bien, pues vamos a seguir hablando del conflicto entre las comunidades nativas y Pluspetrol, que aún no se resuelve. Siguen un cierto número, alrededor de 16, 20 pozos tomados. El gobierno anunció ayer en este programa, a través del ministro, que se estaba a puertas de llegar ya a un acuerdo. Se habían fijado 3 mesas, en fin, hay unos proyectos por 100 millones de soles prácticamente. Hay una mesa de remediación, otra de titulación, otra que tiene que ver precisamente con los servicios de educación, salud, etcétera, que tienen que brindarse, estos proyectos por 100 millones de soles. Bueno, pero no todo está realmente resuelto. Hay algunos sectores, algunas comunidades que siguen, que son las que precisamente han tomado los pozos y que no están de acuerdo y están exigiendo compensaciones a la empresa. Estamos ahora con Marisol Pérez Tello, que es congresista del Partido Popular Cristiano, pero que ha estado, digamos que, envuelta en estas negociaciones, en este tema desde hace 3 años, por lo menos, que ella va a la zona tratando de colaborar con la solución del tema. Conoce a fondo el problema. Y estamos también con Carlos Sandy, que es presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, del río Corrientes, que es uno de los 4 ríos de toda esta zona de Loreto, donde están las 4 cuencas de Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, ¿no? Estos son los 4 ríos principales de esa zona, en donde, digamos, de alguna manera vinculada al área petrolera. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, yo quería comenzar preguntándole a Carlos Sandy. Usted representa a la comunidad de Nueva Esperanza, ¿no es cierto? Pampa Hermosa. Perdón, Pampa Hermosa, me equivoco siempre, Pampa Hermosa, que está en rebeldía, digamos, frente a las demás. Hay un preacuerdo ya prácticamente con el conjunto, pero ustedes no forman parte de ese conjunto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Quiero explicarte una. FECONACO es Federación de las Comunidades Nativas del Corrientes, ¿no es cierto? Es 36 comunidades que son bases de FECONACO, es decir, en la parte alta están lote 1AB en su totalidad de los pozos de producción petrolera, y el parte media de Cuenca de Corrientes está en su totalidad lote 8. Entonces, por lo tanto, nosotros, nuestro trabajo fundamental es defender los derechos de los pueblos indígenas. Eso es nuestro trabajo fundamental. Entonces, una de nuestras bases ha tomado su marcha de protesta, su voz de protesta, que es la comunidad que acabas de mencionar, que es la comunidad de Pampa Hermosa. Bueno, pero lo que la empresa dice es que está fuera del área de influencia de sus lotes, y por lo tanto no tendrían responsabilidad. Yo lo que entiendo que están demandando esta comunidad es compensación, ¿no es cierto?, por los daños. Sí, en realidad son 5 comunidades que vienen ya años atrás con la empresa petrolera, que vienen firmando convenios en los apoyos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esas comunidades son tituladas, pero hay un espacio donde hay un vacío, y eso Pluspetrol dice que no es de la comunidad, no es propiedad de la comunidad, sino es del Estado. Pero aquí vayamos en tema al fondo. Si hablamos de los pueblos indígenas, como las prácticas ancestrales, las convivencias ancestrales, para nosotros, como los pueblos indígenas, el único patrimonio es nuestro territorio. El territorio, entonces, ¿a qué me refiero territorio? Donde se casan, donde se tratan ¿cómo se llama? Las medicinas, su farmacia, digamos, su ferretería, o sea, todo, un bosque total. Entonces, eso lo ha destruido, y mucho es más. ¿El bosque lo ha destruido? Sí, está destruido prácticamente, o sea, está destruido. ¿Todo el bosque? No, el bosque y el territorio indígena, claro. ¿Cómo así? Está destruido, me refiero porque está contaminado el agua. No el agua, pero no el bosque. Escúchame, pero déjeme terminar. Está contaminado el agua, el bosque está destruido por las carreteras, por las instalaciones, todo esto. Antes de explotación petrolera, ese bosque era virgen, y nuestros hermanos, nuestros ancestros se desplazaban en eso. Eso era un territorio total para todos los indígenas, para todos los pueblos que
que pertenecen al pueblo como es Achuares. Pero ahora con la concesión que ha dado la empresa, el Estado a la empresa, ya hay divisionismo porque ha sufrido, en la actualidad, los pueblos indígenas han sufrido el impacto social. Eso es tremendo daño que ha vivido más de 40 años de explotación petrolera. Entonces, aquí el reclamo justamente para la comunidad de Pampa Hermosa es, la comunidad de José Olaya fue compensado, Nueva Jerusalén también, Antioquia también, las 3 comunidades ya están compensados, o sea, la empresa negoció y compensó. Y Pampa Hermosa reaccionó, ¿y por qué a mí no? O sea, si estas comunidades antes eran... dice que está pues fuera del área de influencia. Eso dice la empresa, pero si tú analizas el mapa del territorio indígena, está ahí, está cerquísima. Entonces, está cerca, pero no está dentro. Pero bueno, entonces con ese criterio la área de influencia podría ser pues todo el Perú. No, entonces, ¿qué dice la comunidad? Yo también reclamo mi justo derecho, que es compensación por uso de tierra. ¿Por qué? La empresa dice, ¿por qué me exiges eso? Porque si no estás dentro de la influencia directa. Ya, pero aquí está el mapa, aquí está el mapa, pero tiene un pedacito de territorio que está... Que cuenta dentro de... entonces por eso. Entonces, ya, por ese pedazo tiene que compensar, pero aquí ya la reacción del pueblo es más allá. Si la empresa no ha compensado directamente, sin hacer problemas, si hubiera ido dialogar como ha dialogado con las demás comunidades, hubiera sido en forma pacífica, hubieran resuelto todo internamente. Pero aquí la empresa ha querido manipular a la comunidad y lo ha dicho que no hay territorio. Y mi territorio que me pertenece, no, y he negociado con Antioquia, o sea, con son de buscar broncas entre ambas comunidades. Entonces ahí la comunidad reaccionó, bueno, yo voy a tomar mis medidas de fuerza. Tomado los pozos. Y tomaron los pozos. Eso es un delito, entiendo. Eso es un delito, pero hay que entender esto. Mira, por ejemplo, vivimos en un país democrático y hacer una movilización pacífica es parte de la democracia. Yo entiendo no es pacífico eso. No es pacífico. Yo entiendo eso, yo entiendo. Eso afecta al país entero. Afecta al país entero, pero y que solo el país... El desarrollo es para todos los pueblos, para todos los peruanos, no para los que viven en capital, no los que viven solo en las grandes ciudades. Bueno, el desarrollo. Quería preguntarle a Marisol Pérez Tello, que conoce el problema. ¿Tienen razón o no tienen razón? Digamos, ¿están o no están dentro del área de influencia? ¿Cómo es el asunto? Yo te agradezco la pregunta. Primero quiero decirte que es un privilegio para mí conocer el campo, porque es completamente distinta a la historia en el campo que fuera. Y para mí el gran responsable no es la empresa, el gran responsable es el Estado. ¿Por qué? Porque hay 3 años de negociaciones que yo he acompañado. Estas negociaciones, entiendo, tienen varios años antes. Entre la comunidad y la empresa primero, en la que era imposible llegar a acuerdos porque la empresa defiende sus intereses y eso es válido. Y los pueblos lo que dicen es, oye, está bien, defiende tus intereses, pero tus intereses me han perjudicado, porque los límites máximos permisibles que puso el Estado, es decir, lo que dejó contaminar, no a esta empresa, a Oxy y a las anteriores, estaba por encima del nivel y las tierras se quedaron contaminadas, porque el canon que se pagaba por lo que generaba Pluspetrol se repartía en todo el Perú, pero nunca llegaba a los pueblos que son pobres. Te das cuenta que el APU termina hablando de compensaciones sociales que hace Plus que no le corresponde. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero antes de eso, esta comunidad en particular, porque por lo visto han negociado con todas las demás, pero esta comunidad en particular, que es la que está tomando los pozos, ¿tiene derecho a hacerlo? ¿No está o no está dentro del área de influencia? ¿Cómo es el tema? A ver, no hay titulación oficial y ese es el principal problema. Para nosotros los occidentales, eso... a los mestizos, eso pertenece al Estado. Para ellos, este territorio es su territorio ancestral. La primera exigencia es titular. En estricto, lo que Pluspetrol ha hecho es negociar con las comunidades que estaban tituladas. Lo que no significa que las otras no estén dentro del impacto, dentro del área de influencia. Si tú revisas el mapa que él te quería enseñar que está, o el mapa que está en la propia página de la Pluspetrol, esa zona... Para la Plus es del Estado, para ellos es de ellos. Por eso para mí el gran responsable es el Estado. Y la Plus termina siendo
que tampoco, digamos, es una empresa que también ha aprovechado todas las falencias de la legislación nacional, y por eso es que ellos le reclaman una mejor conducta si se quiere quedar en el terreno. Ellos no están en contra de la actividad petrolera, y eso hay que decirlo con claridad. Ellos quieren que haya petróleo, pero que no los maten, que no los contaminen, que también se beneficien con lo que eso produce. ¿Cuál es el impacto que ha habido concretamente? Porque me dice porque las tierras están afectadas, pero las tierras no pueden estar afectadas, bueno, los ríos estarán afectados. Hay una declaratoria de emergencia ambiental y una declaratoria de emergencia sanitaria, declarada por el Estado. Después de que les dijeron que la contaminación venía de Ecuador, que eran coliformes, y me decían, un momentito, nosotros hace 40 años que hacemos lo mismo y el agua no estaba contaminada, y mercurio y cadmio tampoco. Entonces, ¿qué cosa pasa? Hay contaminación, existe. ¿Es culpa de Pluspetrol? Eso lo tiene que definir el Estado y Pluspetrol. Porque lo que Plus dice es, yo remedié. Si tú me pusiste un nivel de remediación más alto y que se ha vuelto a salir en mi CUT, pero... Pluspetrol dice que ha invertido 2.000 millones de soles en remediación, en gasto, digamos, en responsabilidad social. Pero esa pelea ¿de quién es? Es de Pluspetrol y el Estado. Lo que ellos dicen es, mira, a mí no me importa quién me remedie. Remédiame, porque el petróleo está ahí y está matando a mis niños y está matando a mi gente, y está contaminando mi agua. Se supone que el gobierno ha ofrecido, según dijo ayer el ministro Mayorga, el tema de la remediación. Sí, pero aquí están hablando de otra cosa, la compensación. Por eso. Yo quiero felicitar también, y eso Carlos Santi no me va a dejar mentir, que se ha avanzado ayer un montón de cosas, en estas 2 semanas. Ahora, ojalá que cumplan. Porque primero también nos emocionamos, y me incluyo, y los pueblos también, cuando se declaró la emergencia ambiental, cuando se declaró la emergencia sanitaria, cuando se creó la mesa multisectorial, además los nombres, ¿no? La mesa social, la mesa ambiental, fueron el premier, el ministro de Medio Ambiente, titular en el peruano. Pero el pueblo, el que ha tomado hoy el pozo, no ha recibido nada en 3 años, solo papeles. Entonces, ese discurso, si no viene acompañado de mejoras concretas... Pero en este momento hay una negociación, digamos, un pedido de negociación con Pluspetrol, ¿no es cierto? Porque ha fracasado la mesa de desarrollo, porque eso se debió hacer dentro de la mesa. Dentro de las 5 mesas que habían primero, iban a resolver el problema de remediación, que entiendo que eso lo sabe mejor el APU que yo, y le corresponde explicarlo, que entiendo que ya está avanzando. Había que resolver el tema del rol del Estado con relación a los pueblos, que está avanzando. El tema de salud, entre esos. Está avanzando el tema de determinación de qué cosa hay que arreglar, y el Estado se peleará con Plus para ver quién lo paga. No es problema de la población. Lo que no se... También había una mesa y no se está tocando es compensar a los pueblos por el uso de su territorio en estos 40 años. Usted dice que ya a otras comunidades sí les han compensado, pero a la comunidad de... ¿cómo es que se llama? Pampermosa. Tengo un problema con... no ha sido compensada todavía. Entonces, eso es una negociación. Hay criterios, me imagino que puede haber un estudio que fije cuál es el nivel de impacto y cuál sería la remediación. Es decir, hay criterios para fijar montos. Claro, hay criterios. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, el Estado ha beneficiado más de 40 años de explotación petrolera. El Estado tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como garantiza las ganancias petroleras. Los pueblos indígenas no están a contra del desarrollo, pero el desarrollo no se puede apostar prácticamente condenando a la muerte a todos los... Estamos de acuerdo en eso, pero se puede medir objetivamente el daño y saber cuánto cuesta. ¿Eso se puede hacer? Eso? Claro, hay experiencia. ¿Quién tendría que hacer? Un valorizador lo valoriza todo lo que son los daños. Valoriza el valorizador. Normalmente estaban haciendo el trabajo el valorizador de la empresa y el valorizador de la comunidad. Entonces, cuando hay un documento, esos 2 documentos, entonces ambas partes se sentaban a negociar, ¿no? Ambas partes, y consensuaban, y al final quedaba un monto determinado entre ambos. Y eso lo pagaba la empresa, o sea, lo dio a las comunidades, a las otras comunidades que acabo de mencionar. Pero en este caso, la comunidad de Pampermosa tiene su total derecho como pueblos indígenas, como cualquier pueblo indígena, y entonces lo que ellos exigen es un derecho. Eso no es no es pedir, digamos, una limosna a la empresa. No, si se puede medir objetivamente. Pero te interrumpo ahí, Carlos. La empresa fue a la mesa de desarrollo y los pueblos aceptaron que la empresa participe de esa mesa, porque se suponía que querían al Estado como árbitro. Para que la empresa no sintiera que los pueblos estaban aprovechando, porque la empresa también a veces usa un lenguaje o un discurso que hace que los pueblos, lejos de ir predispuestos al diálogo, se resientan porque les faltan el respeto, pues. Entonces yo los entiendo perfectamente cuando se usa ese asunto del Ecuador o este
típico tema de que ellos generan andos vandálicos y ellos rompen los tubos. O sea, todo eso resiente a los pueblos. El agua de los ríos viene del Ecuador, ahí hay mucha minería informal, ¿no? Pero la determinación de la contaminación del agua y que el agua está contaminada es una cosa que ya está escrita. ¿Quién la contamina? En realidad ellos señalan que es Pluspetrol, y si no es Pluspetrol, que Pluspetrol le diga al Estado no soy yo, pero el problema es que mientras el Estado y Pluspetrol se ponen de acuerdo, ¿quién queda en el desamparo absoluto? Los pueblos. Pero hay que identificar eso, porque si hay un problema con la minería informal aurífera ecuatoriana, que los mineros acá hay un tema. Yo conozco ahí y yo vivo ahí, he crecido durante todos estos años, entonces hay hay contaminación. Hasta ahora hay fugas de petróleo por corrosión, hay fugas. En estos momentos en Jibarito ya hay fuga de petróleo. Nos han comunicado porque nosotros tenemos un equipo de técnicos que son los monitores ambientales y ellos nos reportan cada incidencia cada fuga de petróleo que pasa, nos avisan. Entonces yo quiero señalar esto. Vayamos a lo que es en tema humanitario. Aquí no se trata de, digamos, vulnerar derechos de nadie. Acá lo que se trata es vida humana. Aquí, por ejemplo, aquí es una cosa objetiva. Si es que hay un daño cometido, entonces eso hay que medirlo y pagarlo, tan sencillo como eso. Entonces, la cuestión es qué pasa con Pluspetrol que no acepta el tema, qué pasa con el Estado que no entra y dirime y dice, oiga, señor, por favor, ¿quién es el responsable de esto? Estamos de acuerdo, me parece, digamos, partimos de una base objetiva, empírica. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Y cuánto cuesta remediar eso? Eso es todo. Eso es todo. No es todo. Para nosotros no es todo. No confundas remediar con compensar, ¿no? Porque es una deuda histórica. Porque ellos hablan de remédiame el daño, pero has usado mi tierra, y también por haber usado mi tierra, compénsame. O sea, que son dos conceptos distintos. En esta compensación, el Estado había abierto una mesa y no ha avanzado absolutamente nada. Entonces, ¿qué han hecho los pueblos? Han dicho, tú no sirves para esto, negocio directamente con la empresa. ¿Qué dice la empresa? Yo no voy a negociar contigo porque si no tengo que negociar con todos individualmente y para negociar van a tomarme un pozo. Entonces, hoy Estado, se morían de miedo los representantes del Estado de ir en algún momento. Eso es una vergüenza. Espero que ahora sí vaya a la mesa del día martes el representante de la mesa de diálogo, que eso ayudaría mucho. O sea, el Estado tiene que ir y enfrentar los problemas, no puede dejar que se resuelvan solos. Pero han venido acá los APUs, ¿no? Ayer, no sé, ayer han venido y han tenido una reunión y han llegado a un preacuerdo. En otras mesas. Por ejemplo, yo vine exclusivamente para el tema de Pampermosa, porque es, como vuelvo a recalcar, es base de FECONACO. Y por lo tanto, ya hemos coordinado con el doctor Rojas, que es el alto comisionado de la PCM. Entonces, se ha coordinado de que vamos a ingresar el día lunes de Lima directo a Andoas, y de ahí nos vamos a desplazar el día martes a punto neutral, que es la base de Doriza, Doriza, sí. Entonces ahí se va a instalar nuevamente o se va a retomar el diálogo. ¿Por qué? Porque el representante de Pluspetrol del área de asuntos comunitarios, el señor Alfredo Zúñiga, me llamó, me dijo, Carlos, queremos hablar con la comunidad, ayúdenos. Entonces yo coordiné con el APU máximo de la comunidad y me respondió, sí, estamos de acuerdo, retomar el diálogo. Y entonces, por eso consenso de que quieren retomar el diálogo ambas partes, y yo he podido coordinar con el alto comisionado y me aceptó, y vamos a viajar. Ojalá que resolvemos en este tema. Por lo menos está encausada, por lo menos. 3.100 barriles diarios, 12 días. Sí, está perdiendo, claro, por supuesto, hay una pérdida muy grande. Mira la falta de capacidad de reacción, de ir como Estado y decir, a ver, señores Plus, no abusen de su posición contractual, no abusen de tener información y mucho más manejo de la prensa, respeten a sus socios estratégicos que son sus vecinos, cumplan sus obligaciones. El Plus no se puede atribuir a haber hecho por obras por impuestos un colegio, porque no nos ha regalado nada. Son obras por impuestos. No, claro. Entonces, pero dice que han gastado 2.000 millones de soles en remediación. Está bien, pero son sus obligaciones. Y está bien que lo hagan. Bueno, pero han cumplido con sus obligaciones. Está muy bien, y me parece bien, pero es lo que tiene que hacer. Lo que no tenía antes era un Estado que le dijera, cumple tus obligaciones. Ellos dicen que las han cumplido. Bueno, en resumen, no sé si Marisol, tú puedes hacer un resumen de cuál es la lección que se extrae de todo esto. Digamos, ya han pasado 3 años desde que tú estás metida en el asunto, no se ha avanzado nada o muy poco. ¿Qué es lo que falta? Digamos, muy rápidamente. Falta confianza, que se tiene que generar con los pueblos.
falta respeto a los pueblos, a los líderes que los representan, a las autoridades que las representan, y falta conocernos un poco internamente como país, ¿no? Nosotros somos costa, sierra, selva, pensamos distinto, sentimos distinto, pero somos un país. Pero el Estado es el que finalmente está fallando ahí. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía, ¿quién depende esto del Ministerio de Energía? Minas, Energía y Minas, una parte, ambiente otra, el resto del ministerio. Ambiente estuvo haciendo, pero después estuvo ocupadito con la COP, respetando el medio ambiente, los papeles en el discurso y en el foro. Y entonces, mientras tanto, se contaminaba Cuninico, se derramaba el petróleo y los pueblos se seguían contaminando. Hay que mirarnos un poco hacia adentro. Pero se formaron mesas y cosas. ¿Por qué no funcionaron las mesas? Eso, y además yo he estado con ellos caminando en las mesas. ¿Por qué? Porque no toman decisiones los funcionarios. Porque no toman decisiones, porque no entienden, porque tienen miedo, porque están asustados, porque no se han preocupado. El 169 era una oportunidad. La ley de consulta previa era una oportunidad de hacer una metodología de conversación. Nada más. Y eso no se va a poder hacer, la consulta previa, se va a poder hacer la consulta previa. Por supuesto que se puede hacer, ellos lo que quieren es garantía de que los problemas se van a resolver. Ellos han hecho el trabajo. ¿Sabes quién paga los monitores ambientales? Ellos. Esos monitores ambientales hacen georreferenciación y ni siquiera tienen una laptop para guardar lo que después la OEFA usa para denunciar temas de contaminación. Hay que escuchar. Pero de repente hay un problema de capacidad técnica y administrativa del ministerio para funcionar, para manejar estas cosas. Sí, se falta algo, por ejemplo, la capacidad política de resolver, de atender esta problemática, o sea, el gobierno. Aquí tiene que asumir el Estado su total responsabilidad, ¿no? Aquí no son los indígenas, son malos, los indígenas hacen eso, esto es delito. Aquí no. De acuerdo. El Estado tiene que garantizar, tiene que... Ahora, ¿este ministro ha tomado el toro por las astas o no? ¿Los anteriores lo tomaron o no? Porque finalmente es el ministro que tiene que meterse... a ningún ministro de Energía y Minas antes asumiendo este tema. La verdad, yo tengo que ser justa. Tendrá seguramente 80.000 problemas, no es que lo avale, no es que lo defienda, no. Pero tengo que decir que por lo menos en esto está. Bueno, pero lo que pasa es que se acerca la fecha también, en agosto es la fecha de la nueva licitación, ¿no? Sus contratos de la empresa. Y eso está exacerbándolo todo, Jaime, para que entiendas la lógica. La cercanía de agosto, la falta de actitud, la no titulación, el no levantar las servidumbres. Si no hubiera agosto no se movería nada. Ese es el problema. Entonces está bien agosto. Ahora, Carlos está... Y yo lo entiendo y quiero aquí defender. Yo no creo en la violencia, no creo en las movilizaciones de esta naturaleza. Yo preferiría que no se dieran porque exponen su vida. Él tampoco, nadie quiere. Pero cuando la única manera de ser escuchado, tú te vas a cualquier comunidad indígena pobre del país y te dicen, esta carretera, la toma del 80, este colegio, la marcha del 92, no sé qué. ¿La oficina de diálogo para qué sirve? No ha podido prever estas cosas. Bueno, ya no tenemos el tiempo para seguir conversando, me parece que ha quedado más o menos claro el asunto, ¿no? Muchísimas gracias, señor Sandy. Ojalá que esto funcione, que se busque el diálogo y se avance. Es una gran autoridad, Carlos. Si tuviéramos más como él sería distinto. Sí, me he dado cuenta. Es una persona equilibrada y al mismo tiempo firme. Muchas gracias por su... Permítame aclarar un segundito para... O sea, quiero que sepa el país que acá no se trata de, como vuelvo a recalcar, vulnerar derechos de nadie. Aquí se trata de exigir derechos. Porque, como vuelvo a recalcar, el país tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Acá los pueblos indígenas no estamos a contra del desarrollo, pero ¿a qué me refiero? Y antes dije de que el desarrollo no es imponer vidas de los pueblos indígenas o de los comuneros. Se trata porque tenemos estudios toxicológicos que se ha hecho y hay resultados, tenemos documentos donde la población están contaminados con plomo y cadmio, con metales pesados, y eso jamás... Por más que la empresa diga que estoy invirtiendo tantos millones y el gobierno que diga, estamos ya proponiendo, armando estas estrategias, atender a la población, y eso no va a solucionar nada. O sea, si yo te pregunto... ¿Usted está contaminado? Claro, sí, nosotros y los hermanos estamos contaminados. Entonces, yo digo, si a ti te pregunto con todo el respeto que te mereces, si hay una pastilla o unas ampollas ahí para sanarme de esa contaminación, de esa presencia de metales pesados, no. Aquí los indígenas estamos ya prácticamente pensando cuándo nos ataca, cuándo nos lleva a la muerte. Eso no estamos pensando, porque hay enfermedades, en caso, el año pasado hubo un caso... ¿El cadmio y el qué? ¿Y el plomo y cadmio? ¿Eso viene de la prestación petrolera? Eso, efectivamente. Sí. Pero me parece raro que el petróleo salga cadmio porque yo te comento. Me suena más a minería, pero en fin. Te cuento. Cuando yo era niño, me acuerdo cuando en
los ríos crudos bajaban, o sea, como estaría bajando algún espuma de río, se bajaban así dobles de crudo, pero eso, o sea, antes se consumía, tomaban agua de río, pero hoy en día no se puede tomar agua sanos, aptos para el consumo humano, porque todas las quebradas también están contaminadas, porque como diga... ¿Cómo va a estar contaminada? Si por ahí no... Porque corre, pues. Porque corre, el agua corre. Pero para que, digamos, el agua que viene de arriba, si el pozo está más abajo, es imposible que... Escúchame, usted, tú no puedes decir, por ejemplo, en Lima no llueve, pero allá en la selva llueve, y cuando llueve arrastra todo y baja, pues. Entonces, pero tendría que estar arriba el pozo para que baje. Bueno, ya no vamos a seguir conversando. Pero en fin. Pero vamos, acompáñanos, Jaime. El campo es más claro. Bueno, yo creo que tiene que resolverse objetivamente el tema, ¿no? Muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos con un tema muy similar. Vamos a estar con representantes también de unas comunidades nativas y con Joyce Villachica, gerente del proyecto Oro Ecológico, una tecnología para producir oro ecológicamente. Justamente tiene mucho que ver con esto, pero que tiene resistencias en unas ONGs y en parte del clero. Increíble. Regresamos.